En Charlas con Alicia, hoy, con VJ Natcher, hablamos de thriller, novela negra y novela policíaca. Un día más, como ya viene siendo habitual, hablamos de diferentes géneros literarios. Y hoy nos toca uno que está muy de moda, que es novela negra, thriller, misterio. Nos acompaña un habitual ya en estas charlas. Vicente, ¿cómo estás? Buenas. Bueno, dejémoslos en... ya, como decimos por aquí, mientras no entremos en detalle. Exactamente, mientras que no entremos en detalle, vamos bien. Bueno, vamos a ver, como he dicho, vamos a hablar de novela policíaca y thriller. Tú has escrito varias novelas de policíaca. Sí, que las tienes aquí muy Sí. preparaditas. Háblanos un poquito de ellas. Sí. Yo empecé con ciencia ficción, pero luego me entró la vena de escribir novela, no diré novela negra, un thriller fantástico. Sí. Por decirlo así. Y además bastante rural. Entonces escribí esta trilogía, sí, que es la trilogía del comisario Ayala. Sí. Por cierto, un buen amigo, Miguel, si me estás viendo. Y siempre son thrillers en el sentido de que no estamos ocultando quién es el criminal, no hay una investigación para saber quién es, desde el principio se sabe quién es, y lo interesante es precisamente la evolución de ese personaje, de ese individuo a lo largo de la historia y lo que hace la policía para intentar pillarlo. Darle alcance. Estas se sitúan en Valencia. Las tres en Valencia. Las tres en el barrio del Carmen, aunque en el caso de La maldición de Lola, la primera parte es de la zona de Cuenca, zona rural, zona de por aquí. Zona de La Mancha. Sí, zona de La Mancha. Y en las tres aparece siempre un elemento fantástico. ¿En las tres? En las tres. En El depredador afortunado es un gato. Sí, estoy leyéndolo y sí. ¿Ya lo has leído? Sí, estoy ahí por la mitad, sí. En este caso, pues La maldición de Lola es obviamente una maldición. Hay una maldición. Hay primero un crimen y aparte de ahí se genera una maldición. Vale. Y en el tercer caso, pues esta fue un poco la más loca, pues se me ocurrió que los diablillos, para ascender, también tendrían que hacer oposiciones y tendrían que hacer prácticas. Entonces, ¿qué pasaría si un diablillo, que no es muy espabilado, se viene a la tierra, cae en Valencia y el hombre pues tiene que hacer lo que le dice su controlador? Lo que pasa es que no es muy espabilado. Vale. No voy a poner ejemplos, pero vamos. Sí. Esa trilogía. Y luego seguí con este que tienes aquí debajo de la mano. Sí, esta me comentaste que es una novela policíaca ambientada en La Mancha, ¿puede ser? Sí, es una novela policíaca, pero es de ambiente rural. Sí, esta me la he leído y muy buena. Rural, es decir, aquí no hay grandes detectives americanos que van bajo pistola. Aquí no. Guardias civiles números y corrientes que trabajan por un sueldo que no les llega. Exacto. Policía local, etcétera. Bueno, pues nos has mencionado novela negra, policíaca, thriller. ¿Cuál es la diferencia entre esos, llamemos, géneros, subgéneros? Digamos que en el principio estuvo la novela policíaca. La novela policíaca, básicamente, ha habido un crimen, hay un policía y se trata de averiguar quién ha cometido el crimen. Perfecto. En eso, pues ahí tienes a Agatha Christie, ahí tienes George Simenon y muchos más de los que ya tenemos tiempo de hablar. Luego, si vamos a novela negra, esta es una variante que nace al principio del siglo pasado. Sí. Los grandes clásicos de novela negra. Son Dashiell Hammett y quién más. Bueno, el caso es que nace allí con unos detectives que no son tan blanco-negro, no son policías, son detectives, tienen un pie a cada lado de la línea. Sí. Un poco diferente. Entonces está Philip Marlowe, su detective clásico, Sam Spade, están todos estos. Pero la novela negra se diferencia de la novela policíaca. Sí, a lo que estábamos en eso. Esto que te he comentado, es decir, no hay una policía, los malos no son malos tontos, por decirlo así, sino que son gente que tiene toda una trayectoria y esa trayectoria cuenta, y los que buscan investigar tampoco son gente totalmente blanca. Es decir, aquí jugamos con los matices de gris. Ya. Por eso se llama novela negra. Por eso se llama, vale. Entonces una policíaca es lo que has dicho, policía asesino, y en la negra no... En la negra las líneas están más difusas, hay más gris, no hay tanto blanco y negro. ¿Y el thriller? ¿Y el thriller? Thriller es la palabra en inglés no significa emoción o algo parecido. Suspense, para entendernos. Suspense. En el sentido de que hay una tensión narrativa que se mantiene a lo largo de toda la novela. Sí. Que, por poner el ejemplo clásico,
Son las novelas en las que hay grandes asesinos en serie, Sí, con la policía buscando los asesinos y la policía interactúan. Es sí, decir, es que hay, una tensión. hay una tensión continua durante toda la novela. No se trata de que el crimen ya se ha cometido y ahora hay que averiguar quién es. No, No. el crimen se está cometiendo. O sea, sí, vale. ¿Eh? Entonces está ese enganche de Exacto. ese misterio o ese suspense de qué va a hacer ahora, Sí. o no pases por ahí, que te van a matar. Exacto, que eso es, por lo que yo decía, que esto, el Depredador Sí, Afortunado Fortunado. es precisamente thriller Sí, fantástico, sí, en el es más sentido que thriller. desde el primer momento conoces al protagonista, que es el malo, Sí, por decirlo así, que además es un imbécil redomado, doy fe. y toda la novela transcurre viendo la evolución de ese personaje y los esfuerzos de la policía por Eso te iba a capturarlo. decir, que porque lo que va haciendo es el personaje va evolucionando a más malo A más malo, y la policía pues va redoblando esfuerzos por capturarlo para buscarlo. hasta que al final, incluso sabiendo quién es, Sí. pueden hacer poco. Pero bueno, ya no contamos más. No, no cuentes más, no Pero me la hagas idea del spoilers. thriller es ese. Hay una tensión continuada. Por otro lado, también tenemos el thriller psicológico. ¿Qué nos puedes Sí, decir del thriller psicológico? eso se puso muy de moda con Aníbal Lecter. Mm, Y bueno, Aníbal Lecter es de Thomas Harris. Realmente es sí, una saga en la que está el Dragón Rojo, Aníbal, no recuerdo cuál más. hay 2 o 3, me parece que Sí, eran. son varias. Sí, Pero vamos, la característica es Aníbal interactuando con Clarice, que es el sí, personaje de la chica del FBI, y esa tensión, ese juego psicológico que hay entre ambos, sí, entre ambos, intentando dominar uno con el otro. O un ejemplo también muy bueno es de John Katzenbach, el ya. psicoanalista en el cual un criminal o un asesino en serio, como quieras llamarlo, está intentando que un psicoanalista, Sí, ¿vale?, cometa crímenes. oh. ¿Vale? Lo está forzando, lo está llevando al El límite. asesino se llama aquí, Exacto, pero toda la novela es la interactuación de ambos de con, asesino y con el psicoanalista, psicoanalista intentando salvarse y el otro llevándolo por donde él quiere. por Eso el mal sería camino, el thriller psicológico. psicológico. Ah, fíjate, qué curioso. También tenemos subgéneros dependiendo del contexto, como por Mm, ejemplo político, policial, fantasía, que ya hemos hablado un poco de sí. policial y político. ¿Por qué lo metemos? ¿A quién podríamos así en político? Hombre, en político yo te puedo citar así, no es thriller exactamente, es más bien novela negra, pero Asesinato del Comité Central de Vázquez Montalbán. ¿De Vázquez? ¿Es español? No. Sí, 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 español, sí, español. sí, fallecido ya, Mm, un gran clásico. Luego hablaremos de él si tenemos tiempo. Pero en el tema político es el contexto. Siempre estamos hablando del contexto. Si hablamos de contexto de juicios, por ejemplo, sí, el que no va más es John Grisham. John Grisham. John Grisham, no sé cuántos libros tiene escritos el hombre, Muchísimos. Y todos pero, los años saca alguno. pero el caso es que te enganchas desde el momento en que empieza el juicio. Ese es el momento en el que te engancha, en el que se empieza ahí a intentar averiguar quién ha hecho qué y cómo lo vamos a demostrar. Las tensiones políticas con los fiscales, con los jueces, con todo Claro, entonces esto lo este denominaríamos un entorno. thriller No, judicial, ¿no? no, Sí, es simplemente, en algunos casos caen thriller, pero normalmente es más una especie de novela policíaca, sí. pero en el entorno de juzgado. Eso se llama policíaca. Sí, exacto. Claro, porque O, sabemos lo que hay, el que es el abogado, que sería claro, en este caso la policía, pues el abogado o el fiscal, o el fiscal. cualquiera de los dos. Ah, Cualquiera de vale, los vale, vale, dos. vale. Luego hay otros autores, por Sí, ejemplo, Michael Connolly, mm, que tiene una figura que dentro de la novela negra yo creo que es para quitarse el sombrero, que es Hieronymus Bosch, pero también tiene el abogado del Lincoln, que de vez en cuando rompe un poquito la serie de novela negra sí. o novela policíaca y la rompe metiendo ahí un abogado Mm. que va a hacer las labores de investigador. ¿Vale? Sí, lo va rompiendo. Pero vamos, si hablásemos de política, en entorno político, pues sea política, etcétera. También está la del humor. O sea, así como yo Ah, cultivo bueno, eso sí, muchísimo el tú humor. hay que decir que Vicente, te corto un poquito porque eso lo quiero hablar yo, a Vicente le gusta mucho escribir con humor negro. Mm, Tengamos en todo su... Yo ya me he leído esta, me estoy leyendo esta y tenemos Ubicuo, que ya es fantasía, es otra cosa, pero ahí siempre tiene que poner la puntillita del humor. hombre, es que Aunque te sí. estés leyendo una novela, pero siempre te vas a decir, aquí en este caso el humor es el humor negro, no te saca unas risas, pero te saca otras cosas. Sí, es que tú piensas que si yo no me divierto, ¿para qué voy a escribir? Pero te iba a citar a uno, que es un maestro también,
que es Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza, sus primeras novelas, porque él se hizo famoso con el caso Saviola. Pero luego, a partir de ahí, escribió varias novelas de un detective absolutamente impresentable, que no tiene nombre, o por lo menos no se le menciona. Y ahí está, pues, el misterio de la cripta embrujada, cómo era el misterio del tocador de señoras. Hay toda una serie de novelas escritas por él, en los cuales es un humor que es absolutamente surrealista. Ya. ¿Vale? Con ese entorno. Y sin embargo, nadie puede acusar a Eduardo Mendoza de ser un escritor cómico, porque no lo es. Simplemente de vez en cuando Suelta algún... navega por esos mares. O sea que, pero en este caso el contexto es humorístico. Ya. Por eso te digo, el contexto es el que lo marca todo. Ya. Hablando, veo que te gusta mucho la novela negra. ¿Qué tiene que tener una buena novela negra? Personajes. Personajes que realmente llegues a comprenderlos. Y no es solamente como la típica novela en la que te presentan, pues mira, aquí un criminal en la novela policíaca, Sí, y aquí un detective que el tío es genial, blanco, blanquísimo. sí, Sino que aquí hay personajes. Es decir, cuando te presentan a un mafioso, ese mafioso tú sabes de dónde viene. ya. Conoces su historia, sabes cómo ha llegado ahí, sabes por qué actúa. Y de la misma manera, el detective también tiene su propia carga. No necesariamente va a ser un hombre absolutamente blanco, no va a ser un fiel marido que le esperan en casa y que acaba a las 8 de la tarde y se marcha. Sí, Van a ser personajes definidos, pero dentro de la gama de grises. Entonces, oscuros. cuando hay buenos personajes, la novela yo te diría que ya da igual lo que cuente. O sea, tú, para Porque ti, lo importante es que el personaje tenga chicha, historia. sí, Tanto el bueno como el malo tenga una buena historia por detrás. piensa por un momento, ya yéndonos al thriller, piensa por un momento, Hannibal Lecter, Sí, ¿vale? Ese hombre es el malvado, es un asesino, es todo lo que tú quieras, pero cautiva, engancha. sí, 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 ¿Vale? realmente coges el libro, es toda la Exacto. vida de él, Es decir, el por qué, el cómo, y todo es esa descripción del por qué, de sí, cómo mataba, de cómo, te, sobre todo el personaje, te y pod- luego la parte de ella, te podrás identificar más con Clarice, con la con chica del la FBI, con detective. la mujer del FBI, te podrás identificar más con ella. Pero quitas a Aníbal y es que has dejado la novela en nada. No, hombre, En cambio, puedes estar leyéndola, no ocurre prácticamente nada, pero solamente los rollos que se monta consigo mismo el Aníbal Lecter, con a este lo voy a coger y le voy a hacer no sé qué, sí, y porque ahora voy son a... realmente esas descripciones de lo que hacía, el por qué hizo, Sí, y todas son esas descripciones tan densas de un crimen, o tan densas de, sería más o menos sí, así, esas descripciones, esa sí, vida. y en novela negra, tres cuartos de lo mismo. En cambio, en la novela policíaca pura y dura, luego, si hablamos de los europeos, pues habría que hablar de Petros Hmm, Márkaris lo y, dejamos para después. y alguno más. Entonces, ahí lo que hacen es construir una figura que Sí, es la del policía y su contexto. Pero en cambio, el criminal, pues es un criminal normal y corriente. queda Puede en ser segunda, cualquiera. ya, Los motivos siempre son clásicos, de avaricia y similares. No hay una motivación detrás, no hay una historia. ya. ¿Entiendes? Es diferente. Entonces, para mí, si un personaje es bueno, la novela va a ser buena. Pero que quede claro, en novela negra para ti tienen que ser tan buenos el, llamémoslo, el malo y el bueno. O sea, que los dos sean unos buenos, que Que, tengan unas bases muy que buenas. sean Sí, comprensibles, desde el momento en que tú comprendes por qué está haciendo tanto uno como otro es aquello, aquello. mientras que en la novela policíaca clásica Eso te da igual, realmente. sí, pues te dice, "Mira, ha sido este porque quería heredar, ya, o bueno, pero yo Vale, no me identifico con eso. ya. Por eso te gusta más la novela negra. Me gusta más la novela negra, excepto, ya te he dicho, algunos, que Sí, ya hablaremos. sí. Estamos citando a muchos autores americanos, Mm. muchos, casi la mayoría. Yo creo que hasta ahora algunos se nos ha curado por ahí español y alguno manchego. Pero también tenemos europeos y tenemos, por ejemplo, Agatha Christie, George Simeón, también españoles muy buenos que sé de buena tinta que te gustan. Háblanos ahí un poquito de los Sí, europeos. so- Empecemos, por so- ejemplo, por España. sí, empecemos por España. Para mí, los dos maestros que ha habido, Mm, es decir, no voy a citar los actuales, cada cual pues el que le guste, pero de los maestros de los clásicos, Vázquez Montalbán y Andreu Martín.
¿Y Lorenzo Silva también me comentaste? Lorenzo Silva me gusta por el personaje que ha creado. Ah, vale. No tanto por sus novelas como Ya. por los personajes. Lo que Ah, comentábamos antes de que te gusta que la novela policíaca te atrape el Exacto. personaje. Entonces, Bevilacqua y Chamorro son una pareja de guardias civiles, Ya. que no son pareja, son una pareja de guardias civiles. Sí. Y que son realmente, es interesante, porque la mitad de la novela, o bueno, mitad, estoy exagerando mucho, Bueno, pero vamos, buena parte de la novela es el propio Bevilacqua sí. que está dándole vueltas a sus manías, a sus traumas, a sus A sus historias, cosas. ¿vale? Y aplicándolas al mismo tiempo a lo que está investigando, Vale. ¿vale? Pero si hablamos de europeas, y yo empezaría por estos dos españoles, sobre todo Vázquez Montalbán, Sí. Andreu Martín es que ha tocado todo. Andreu Martín ha hecho cómic, ha hecho guión de cine, ha Sí. hecho absolutamente de todo. Y lo mejor para mí Para ti. Hablamos aquí que esto es para es cada uno personal. su novela negra. Su novela negra. Su novela negra. En cambio, dentro del mundo de la novela negra, Vázquez Montalbán solo ha tenido un gran personaje, que es su detective Pepe Carballo. Entonces, pero es un detective Pepe Carballo que es tan singular, es un hombre que ha sido de la CIA, que ha hecho no sé cuántos, que ha leído todo lo que hay en el universo, Sí. que es capaz de pararse a mitad de novela para explicarte cómo está preparando una rozabanda, por ejemplo. Curioso. ¿Vale? Dentro de una novela negra. Y además te relames, solo de pensarlo. Porque, de hecho, yo conocí, cuando estuve en Barcelona, muchos de los restaurantes a los que fui los había sacado de novelas de De la Vázquez novela. Montalbán Anda, qué y curioso. nunca me he arrepentido. De ir Nunca. al A ese restaurante. restaurante, porque merecía la pena, de todas. O sea, con las descripciones y acertó, fíjate. Y entonces tienes a un autor italiano, como es Andrea Camilleri, Sí. que lo que hace es crear un personaje, que es su comisario Montalbano, lo Sí. sitúa en Sicilia, y es un hombre que se llama Montalbano en homenaje a Vázquez Montalbán. Ah. Entonces, el entorno es totalmente distinto. Aquí aparece la mafia, aquí aparecen las Sí, relaciones con más otros. basado en la zona donde es. Sí, Montalbano es siciliano puro y Siciliano. duro, con su mal genio, con sus historias, pero al mismo tiempo, cuando llega a casa, te empieza a soltar unas recetas. Que te dan ganas de salir, irte a la cocina y cocinar. Sí, no, irte a Italia directamente, Directamente. al restaurante donde él está y decirle, dame un sitio. La verdad es que eso es bueno cuando estás leyendo cualquier tipo de novela, da igual thriller o que te lleguen a evocar a sitios o que te den ganas de ir a conocer esos sitios, Sí. eso es porque el libro es bueno, ¿eh? Eso es porque el libro es bueno y porque el personaje, creo que te decía antes, lo crees. Claro. Tiene credibilidad. Entonces, si él Exacto. te dice, yo es que he ido a tal restaurante de Barcelona que estaba en la calle no sé qué, ¿vale? Normalmente yo leo eso y no se me ocurre ir. Si lo leo de Vázquez Montalbán, voy. Vas. Porque sé que estará en el restaurante y sé que, sabes que no es una mentira. y Sabes sé que el restaurante existe. lo que el tío ha pedido, lo de Pepe Carballo ha pedido ese día para comer, Es está verdad. bueno. Vale. Otro es Petros Markaris, que Sí. ya lo he citado antes. Petros Markaris es más novela policíaca. Ya no es nos novela encasillamos negra. en policíaca. Su comisario es Costas Jaritos, es un comisario que tiene una familia. También, por cierto, su mujer lo soborna con tomates rellenos. Y lo que pasa es que aquí la comida es la típica de Atenas, ¿vale? Y yo muchas veces me pierdo un poco con lo que está comiendo el hombre. Claro. Pero aquí es al contrario, es una familia. Entonces, a lo largo de la serie de novelas, que ha escrito un montón, que tiene muchas. ¿vale? Sí, ves que su hija va creciendo, que se casa, vale. que tiene nietos. ¿Vale? O sea, que es una saga Sí. al completo, pero contando Sí. toda su vida. O sea, que se relata su vida. En la cual siempre hay dos líneas argumentales. Ya. Una es el propio comisario Ya. y la otra es el crimen el crimen que tocan, porque cada novela es un crimen. Que es lo mismo con Andrea Camilleri, Sí. que un buen día resulta que se reconcilia el comisario Montalbano con su novia, que otro día resulta que deja a la novia y se va con no sé quién. Ya. Va teniendo también su relación. Sí, o sea, cuenta la historia de los dos, entonces a ti te gusta por eso. Pero el caso del comisario Jaritos es que le tengo mucho cariño yo a ese personaje. A ese personaje y a los tomates rellenos de su mujer. Porque tienes ganas de que su mujer te haga los tomates rellenos. Sí. Y bueno, hay muchos así. Tienes a un francés que es Banalec, que es algo parecido. Ha cogido un comisario de París, se lo lleva a Bretaña. Y entonces ese periodo para adaptarse a Bretaña de un parisino puro y duro, pues es otra línea, otro argumento dentro de las novelas. Ha escrito, no sé, unos 6 o 7 de este hombre.
Tienes Donna León, Donna León, sí. Donna León, Venecia, que es Venecia. Donna León es todo más o menos en Venecia, todos sus libros Sí. se sitúan por Venecia. Ian Rankin, que también tiene un personaje que es bastante, un comisario, John Regus, que es bastante torturado, pero es Escocia. Ya. ¿Vale? Es decir, cada uno Sí. va escribiendo sobre su personaje favorito y lo va desarrollando en un contexto determinado. Y llega un momento en el que te sientes familiar. Es un poco como si alguien de tu familia te contara lo último que ha hecho. Lo que pasa es que son... En este caso son asesinatos. Estamos hablando de... Lo que han hecho bastante bestia. Ya. ¿Nos puedes hablar ya, bueno, intuyo un poquito más, pero qué es lo que más te gusta entonces de este género? Lo que más... o sea, vamos a ver, ¿nos puedes hablar un poco de lo que más te gusta? Lo que más te gusta. Lo que más me gusta siempre, aparte de los personajes, que ya lo he comentado, es el contexto, la descripción del contexto. Porque la novela policíaca, ahí es lo que para mí falla, aparte de la rectitud de los personajes, aparte de eso, es el contexto. Por ejemplo, es famosísimo Agatha Christie, en un barco. Sí. Agatha Christie, otro en un tren, otro en no sé dónde. Eso no te gusta a ti, en no te va. sitios reducidos, no me va. Ya. Yo prefiero coger un Hieronymus Bosch de Michael Connelly. Sí. En Los Ángeles, que el tío te describe todos y cada uno de los barrios, se conoce todas las calles, te explica la corrupción, el entorno en el que se mueve, en esa jerarquía de la policía burocrática contra la que se revela el propio detective para poder hacer su trabajo. Entonces, esa descripción del contexto hace que conozcas un poco más dónde se están moviendo esos personajes. Sí, o sea, que tenga chicha la novela. Exacto. y llamémosla, para el que lee novela histórica, que sea densa. Que con descripciones, con explicaciones. No sé cómo. Sí, lo de las explicaciones. O sea, que se describa con descripciones. La cosa es que cuando el tío te dice yo estoy caminando por tal calle, ves esa calle. Sí, que tenga una buena descripción. Exacto, ves esa calle. Ya. Porque si no la ha mencionado ahora, la ha mencionado en una novela anterior o en un pasaje anterior o donde sea. Entonces él te lo va describiendo. Voy por tal calle, entonces entro en tal bar que tiene un mostrador que está ahí. La gente. Y entonces te describe a la gente que está allí. O sea, una descripción buena, para que tu mente imagine. Exacto. No es un personaje que está en el vacío, está en la blancura total. O es como has mencionado, una Agatha Christie, que es todo en el tren, y es todo en el tren, y ese mismo tren, y en el tren del tren no salen. Sí, por decirlo así. Que dice el tren, pues dice... Sí. Casi todas del estilo de Agatha Christie siempre son en una casa o en una habitación. Siempre es un sitio cerrado, pero es un sitio cerrado que apenas llegas a conocer. Ya. ¿Vale? Porque realmente no importa para la historia que está contando. Mientras que... Porque porque realmente Agatha Christie es la resolución del crimen, ya está. Claro, mientras que en el caso de estos personajes que estoy diciendo, en el caso sobre todo de la novela negra, en el thriller un poquito menos, pero en la novela negra sobre todo, lo que te están describiendo es qué ve esa gente cuando sale al balcón de su casa. Sí, todo. Exacto. Sí, porque yo ahora solo lo que me estás explicando, ahora claro, lo estoy viendo aquí. Claro. Esas descripciones de las calles, saca la navaja, saca no sé qué, todo eso. Exacto. Todas esas descripciones, entonces te lo imaginas. La idea es que cuando tú ves a uno de estos personajes, la idea es que tú realmente sepas ese personaje, dónde se está moviendo, con quién se interrelaciona, con quién se va a llevar bien, con quién no. Ya. Y lo sepas de antemano porque lo conoces. Que no importa que lo sepas de antemano, no necesitas la sorpresa de lo que va a hacer. Es más, te conviene porque así sabes claro. qué es lo que puedes esperar. Y esa tensión te viene dada muchas veces porque sabes que ese individuo se está metiendo en un sitio que va a ser complicado para él, por lo que sea, por la situación que sea. Claro. Y ahora, aunque ya hemos mencionado a varios autores, pero vamos a hablar, a ver si nos podemos centrar en algún autor. ¿Qué autores o autores son de los más favoritos tuyos? Sé que tienes muchos, pero así... Son muchos. Sí, porque Michael Connelly y John Grisham nos han mencionado, que te encantan. John Connelly, que es el de... que este tiene un detective, por ejemplo, que es Charlie Parker. Charlie Parker era un músico, un músico al que apodaban Bird, pájaro. Sí. Entonces, el detective pues tiene el mismo apodo y es un detective al que en la primera novela de la saga asesina a su mujer y a su hija. Entonces es un detective cargado con toda la culpa de que él estaba en el bar bebiendo ese día. Y a partir de ahí es un personaje que engancha muchísimo. Me encanta Thomas Harris, la serie de Aníbal, Aníbal Lecter. Me encanta Ian Rankin, me encantan todos los que he citado, pero sobre todo los que no me pierdo son los europeos. Los europeos. Son los europeos. O sea, Lorenzo Silva, los que te gustan y los que nos han mencionado esta mañana, hace un momento. Lorenzo Silva, sí. Donna León, no.
Donald León no tanto porque sus personajes son mucho más blanco y negro, ¿vale? Pero o es igual que si nos vamos al norte, por ejemplo, Henning Mankell, dentro de la novela escandinava, novela Sí, policíaca Camila Lackberg, escandinava, sí, exactamente. sí, Camila Lackberg es muy blanca. Es blanca en el sentido de que no ves demasiado. El contexto es tan puro, tan limpio, Ya. que dices, pero ¿cómo va a ocurrir un crimen? Vamos a ver. La ves como dulce. Exacto. Ya. Mientras que Será porque está en el norte. eh, No lo sé, yo qué Joe, sé. Joe Nesbo, Joe Nesbo sí que es más oscuro, ¿eh? Es mucho más oscuro, eso es novela negra, Tío Detective, que es Harry Hole, Mm, que también lleva a sus espaldas una vida bastante peculiar. Henning Mankell, no recuerdo ahora el nombre del personaje, pero es decir, los europeos, y ya te digo, de Andrea Camilleri, Petros Markaris y todos estos, y ahora estoy descubriendo nuevos Nuevos. que son a su vez imitación de estos que imitaban a Vázquez Montalbán. Ya, al ¿Vale? final, al final siempre cualquier escritor. Bueno, una pregunta que por ejemplo, tú seguramente a la hora de escribir tu novela negra, pues te habrás inspirado en alguno de los, no sé, en alguno de los escritores que te gustan. Siempre tomas, pues me gusta este, voy a hacer esto, me gusta. No mucho, no mucho, y te voy a decir por qué. Porque yo normalmente busco entornos que no son los clásicos. Si yo Ah, cojo vale. Valencia, por ejemplo, yo cojo el barrio del Carmen, tal y como yo lo recuerdo Claro, porque es de donde los viviste. años 70 y 80. Ya. Entonces ¿Vale? todas tus novelas se evocan Exacto. en aquella época, en los años 70. Es la época de la transición Sí, en la que el barrio del Carmen pasó de ser un barrio absolutamente degradado empezó a ser un barrio en el que aparecían las cosas novedosas. ya. ¿Querías ver el teatro de vanguardia? Te ibas al barrio del Carmen. ¿Querías tomarte unas copas en un pub? Que entonces no se sabía que existían los pubs. Pero existían. Se empezaban a conocer. Pues te ibas al barrio del Carmen. Ya. Entonces ahí lo conozco. Y para otras series como esta del homicidio accidental, lo que he hecho ha sido crearme un pueblo que se llama Rijo Grande, como se podría haber llamado otra cosa, ¿Cómo se podría haber llamado? y que realmente pues es una suma de pueblos que conozco. Es decir, me gusta situar mis novelas en contextos en los que yo En los que tú estoy a conoces. gusto, yo me siento familiarizado con ellos. Entonces, para la hora de poder situar calles, zonas y descripciones, las hagas en condiciones. Exacto. Y sobre todo el ambiente. Eso que no se ve pero se huele. Ya, sí, eso ¿Vale? es verdad. Cuando vas caminando, es decir, el ir caminando por las calles del barrio del Carmen, donde puedes ir, en aquellos tiempos no eran peatonales, entonces ibas por aceras estrechas, aquello estaba oscuro, te Claro. encontrabas ahí, sabías que había un barrio chino a nada, Entonces tú procurabas no, tienes no, eso en la memoria y no todo lo has meterte por plasmado. esas callejas, entonces todo eso yo lo llevo y lo aprovecho. Y cuando alguna vez he necesitado situarme fuera de contexto, entonces sí, entonces he recurrido a aquellos Aquellos que te que, inspiran. que me han inspirado. Que me han inspirado, pero sobre todo es porque procuro aprender de ellos el cómo crear esos personajes, el cómo Claro. crear el contexto, que es lo que a mí me satisface. El, Eso sí, no consigo mantenerme serio más allá de 3 o 4 páginas, no, pero eso damos ya fe. es Eso cosa damos mía. fe. Pero bueno, eso ya también creo que está dentro del propio escritor. Sí, Llámese, cada uno tiene su forma particular de escribir, igual que has mencionado que Eduardo Mendoza les daba siempre a sus novelas su toque de humor negro. al principio Al sí, principio, esa pues saga. entonces cada uno. Sí, de hecho tiene una novela de ciencia ficción, que es Sin Noticias de Gur, que es una novela que la escribió pues, porque se la encargaron. Lo mencionamos en la charla de ciencia Sí, ficción. y es una novela que la vas leyendo y dices, bueno, a ver, para camuflarse uno de los que bajan de la nave se transforma en Marta Sánchez. Marta Sánchez de aquellos Sí, años, sí, lo no de explicamos. la de ahora. Lo explicamos, lo explicamos. Entonces, claro, es algo totalmente distinto. Eduardo Mendoza, con este detective loco, no se sabe cómo, siempre acaba corriendo en calzoncillos por la calle. Claro, claro. Estamos hablando de que es una novela negra, pero con un detective que acaba, pues al final tiene su toque de humor. Sí, Le mete sus toques de humor. Pues sí, eso le digo, que cada uno necesitas al final. humor para seguirlo. Y además, yo tengo muy interiorizado una cosa que es de Hannah Arendt, porque yo he estudiado ciencias sociales. Entonces, Hannah Arendt dijo, estudiando a los nazis durante el juicio de Nuremberg, aquello de la banalidad del mal. Ya. El mal puede ser banal, de hecho lo es, generalmente. Y cuando hago El depredador afortunado, cuando lo Sí, escribo, por ejemplo, más banal que un imbécil asesino no puede haber. sí. Entonces, por eso a mí me cuesta el montarme grandes dramas, porque esos mismos dramas tú los ves desde fuera, no los ves desde dentro, sino desde fuera, y muchas veces
No te los son crees. grotescos. Ya. Son grotescos. Me estoy acordando, otro que me has comentado también y no lo hemos mencionado, Stephen King. Con Stephen King, que es muy bueno también en novela negra, en thriller, además toca muchos palos, con su última novela, Holly. Que me comentaste también que te gustaba bastante por el personaje. Que realmente Holly viene de una trilogía anterior, que es la trilogía de Bill Hodges, en esa, o del, ¿cómo le llaman? De Asesino de Mercedes. Sí. Entonces, una trilogía en la que los personajes son una mujer que ha estado en tratamiento psiquiátrico, que es Holly, un policía jubilado, harto de la vida, que está decidiendo si se suicida o no, ¿vale? Y un muchacho negro que vive al lado y que le corta el jardín. Ah, pues está bien. Y que le arregla el jardín. Entonces, esos tres personajes, por lo que te decía de la descripción de los personajes, no son policías al uso, que son chulos, que son fuertes, que son... No. Y son gente distinta. Normal. Son gente no normal, pero yo te diría que son gente que ya está acabada. De algún modo, sí. El policía que se quiere suicidarse. El muchacho negro no, porque es muy joven. Holly, que está en tratamiento psiquiátrico, que realmente cuando la coge, la mete en su obra Stephen King, lo que hace es regenerarla por completo, ¿vale? Hasta el punto de que la estabiliza. Y cuando Bill Hodges muere, Holly queda a cargo del negocio de investigación. Ya. ¿Vale? Entonces Holly realmente sería la cuarta novela de la serie y las tres anteriores son buenas. Stephen King es muy bueno cuando no se le va la olla. Bueno, ya. Pero bueno, tiene que tener de vez en cuando que se le vaya un poco la olla. Sí, pero es bueno. Y también es bueno cuando se le va, porque yo todavía recuerdo la novela, creo que se titulaba Christine, del coche asesino, que todavía era buenísima. Era buenísima. Pero era un coche asesino. Coche asesino. ¿Sí? Era buenísima la obra. Y yo todavía la recuerdo, pero cuando deja aparte estas cosas, estas turbulencias. Sí, porque tiene estas salidas así un poquito es realmente muy bueno creando personajes, creando descripciones no tanto, no está a un nivel de un Connolly, por ejemplo. Pero sus personajes son potentes. Sus personajes son muy potentes, son creíbles y sobre todo son en cierta forma encantadores. Holly, por ejemplo, un trasfondo aquí sería la Antonia Scott, no recuerdo ahora el autor, un autor español. ¿Gómez Jurado? No. Juan Gómez Jurado. Vale. Creo que es. Antonia Scott. Son dos lados de la misma moneda. Sin embargo, así como Antonia Scott, a mí me cuesta engancharme con ella. Sí. ¿Vale? Con Holly, es que tiene, mezclada con su capacidad, una capacidad de análisis superior, anormal, tiene muchas debilidades. ¿Vale? Su creencia por el tabaco, su lucha para no fumar, ¿vale? Todas las medicinas que se pone, su dificultad para dejar que la toquen o entrar en contacto con otras personas. Entonces es un personaje que te atrapa. Pero al mismo tiempo lo vence. Ya. Entonces es muy bueno creando personajes Stephen King. Por eso también me gusta mucho, pero insisto, cuando no se le va demasiado... Hay que decir que también Stephen King saca libros, vamos, todos los años tiene un libro... si te pones a mirar anteriormente tiene de todo, es que toca de todos los palos, toca todos los palos, desde la fantasía, desde el thriller, desde thriller psicológico, es que no sé dónde, vamos, fantasía, pero lo que tú dices, sus personajes siempre suelen ser... Sí, están muy, muy bien definidos, son personajes que comprendes. Si te identifiques uno con ellos... Bueno, eso no tiene nada que ver, porque... Es como el caso de Aníbal Lecter. Identificarse con alguien que se dedica a comerse los sesos de su víctima estando viva, pues no. Y el que se identifique está un poco mal. Sí, hay que decirlo, ¿eh? Tiene un problema. Sí, tiene un problema muy gordo. Porque además los sesos no... Pero bueno, al mismo tiempo tienes ese personaje que, aunque no te identifique, lo comprendes. Ya. O sea, has llegado a un punto tal... De que lo entiendes, que lo comprendes. En que no te sorprende que esté haciendo esa barbaridad. Ay. Yo creo que, Vicente, lo vamos a dejar por hoy. Sí. Hemos hablado de bastantes escritores, aparte de tus novelas. Recordar que es un escritor, amigo escritor y muy buen lector. Y tenemos El homicidio accidental, La maldición de Lola, El caso del diablillo servicial y El depredador afortunado en novela negra, donde las podéis encontrar aquí en Librería Alicia en físico, pero también en nuestra web. Y lo dejamos por hoy. Mejor, sí. Lo dejamos por hoy. Que tú y yo somos peligrosos. Que somos peligrosos porque nos ponemos aquí a echar una cascada, como dices tú, y nos pueden dar las uvas. Y nos despedimos. Nos vemos en la siguiente charla.
¿Qué será? Pues no lo sé. Hay que investigar, hay que mirar y algo se nos ocurrirá. Seguro que sí. Lo dejamos por hoy y nos vemos en la siguiente charla. Y leed, que suba el coeficiente intelectual. Hasta luego. Adiós.